Mateo capítulo 19. Hoy vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento y vamos a tratar de ver cómo abarcamos lo más que podamos sobre el proceso que implica este nuevo nacimiento y cuáles son las etapas que usted y yo vamos a tener que ir atravesando para que se manifieste el nuevo nacimiento en su totalidad o en su manifestación más poderosa conforme a lo que enseña la Escritura. Usted y yo tenemos que entender, hermano, que la necesidad de velar por nuestro nuevo nacimiento es vital para la garantía de que la vida y vida en abundancia que el Señor nos prometió verdaderamente se dé en nuestro diario vivir. Mire, el Señor no vino por cristianos. ¿Aló? El Señor vino por una novia. Él dijo, edificaré mi iglesia. Él no dijo, crearé la religión cristiana. Él no dijo, crearé el movimiento cristiano. Él no dijo, generaré el cristianismo. Él dijo, voy a edificar mi iglesia. Y todo lo que hay desde Génesis hasta Apocalipsis que nos enseña la palabra de Dios es con el propósito que de entre las naciones, por causa del discipulado, diga conmigo, discipulado. Diga de nuevo, discipulado. Sepárelo así bien separaditos en sílabas y diga, discipulado. Y dígale que está la paz suya. Discipulado, ¿oíste? Por causa del discipulado, Él va a provocar que de entre las naciones haya un cernido de vidas que suban a la condición de la novia del Cordero. Él vino a edificar una iglesia con el propósito de casarse con ella. Y miren la promesa que Él da en este texto de Mateo capítulo 19 y en el verso 28. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y Jesús les dijo, ¿quién dijo? Jesús les dijo, y esto es una promesa, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ok. Cuando usted y yo leemos este texto, usted y yo inmediatamente pensamos, bueno, pues Él está hablando a los 12 discípulos porque está prometiendo 12 tronos y esos 12 tronos son para que esos 12 hombres se sienten en esos tronos y juzguen y tengan autoridad en los cielos. Yo quiero que usted mueva su Biblia conmigo a Apocalipsis capítulo 3, por favor. Y en Apocalipsis capítulo 3, usted y yo veremos cómo hay una promesa superior a la que le dio a los apóstoles del principio. Aló, diga conmigo, la promesa de los apóstoles es grande, pero la de Apocalipsis es superior. En la promesa que leímos en el texto anterior, usted y yo vemos cómo Él le habla a sus 12 discípulos y les dice, ustedes se van a sentar en 12 tronos y van a regir. Pero ahora en esta promesa, mire de qué está hablando Él. Capítulo 3, Apocalipsis, verso 21. Al que venciere, ¿a quién? ¿A quién? ¿Y eso incluye a solo 12 o eso incluye a todo el que venza? Oh, diga conmigo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Oh, esta es una promesa superior a la de los apóstoles. Aló, dígale que está a la par suya, más te vale que salgas vencedor. Porque hay una promesa para los 12 apóstoles gloriosa. Usted sabe lo que usted llegar al reino de los cielos y que lo espere un trono y que usted se siente en ese trono y que desde ese trono usted sea alguien que rige con autoridad en medio del reino eterno del Señor. Eso es grande. Y va a venir en el tiempo de la regeneración. Diga conmigo, regeneración. Pero hay otra promesa para el tiempo de la regeneración y es que al vencedor le van a dar el cumplimiento de la promesa de sentarse con Él en su trono. Ahora, ¿sabe cuál es el trono de Él?
Él dice, se sentarán conmigo en mi trono. Pero dice, así como yo estoy sentado en el trono de mi Padre con él. ¡Oh, oh, oh! El vencedor tiene la promesa de que en la regeneración se sentará con Jesús, sobre Jesús, que está sobre el Padre, en el trono del Padre. Yo no sé usted, hermano, pero a mí eso me envenena la sangre. ¿Sabe qué pasa con un veneno? Cuando cualquier animal venenoso lo muerde a usted y se le mete al torrente sanguíneo, en cosa de 5 minutos está muerto. Y si no le ponen antídoto, se muere porque se muere. Pues a mí este tipo de promesas me envenenan la sangre, porque me matan la carne y me avivan el espíritu. Muertecito me voy a una buena vida en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? No me interesa que me inyecten ningún antídoto. Pero entonces usted y yo tenemos que ver que aquí la promesa es para un tiempo que es el tiempo de la regeneración. Y la promesa se circunscribe solo para vencedores. Diga conmigo, hay muchas promesas. Diga conmigo, hay buenas promesas. Hay excelentes promesas. Y están las mejores promesas. Y las mejores promesas son para las mejores personas. Para los vencedores. Pues hoy lo que vamos a hablar es del llamamiento que la mayoría de los cristianos no alcanzan. Porque hay una promesa para la regeneración que es solo para vencedores. Ahora, 7 veces, diga conmigo 7 veces. El número 7 es número de perfección. 7 veces en Apocalipsis el Señor dice al que venciere y le da una promesa. O sea que esas promesas del final no son para todos, solamente son para los victoriosos, pero no victoriosos porque, bueno, ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No, porque se esforzaron en alcanzar una victoria. Hermano Barbado, perdóneme, pero no le puedo mentir. Usted, yo y Pablo no vamos a estar en el mismo sitio. ¿Aló? ¿Sabe cómo vine yo de Puerto Rico el sábado? En avión. ¿Y sabe cómo me trajeron del aeropuerto al apartamento? En carro. ¿Y sabe cómo me trajeron del apartamento para la iglesia? En otro carro. Y todavía hoy al mediodía Gus me llevó a un chino all you can eat y nos atragantamos que le salimos caro al restaurante. ¿Y sabe cómo iba Pablo de Corinto a Éfeso? A pie. ¿Y sabe cómo iba Pablo de Éfeso a Tesalónica? A pie. Y cuando lo recibían, ¿sabe en qué carro lo llevaban? En una cesta de pan para esconderlo porque lo querían matar. Y cuando lo alcanzaban, ¿sabe cómo lo trataban? No lo llevaban a un chino all you can eat para que se atragantara y siguiera ensanchando el ministerio. No, lo entraban a pedradas y lo dejaban por muerto tirado. ¿Y sabe qué hacía ese loco desquiciado, envenenado por Jesucristo? Se sacudía el polvo y volvía a la misma ciudad con el mismo mensaje a buscar las mismas pedradas. Discúlpeme. Cada vez que yo comparo lo que yo he tenido que sufrir por causa de este evangelio con lo que ese general de 5 estrellas sufrió, yo digo, uy, cuando yo llegue yo quisiera que me den la oportunidad aunque sea darle la mano. Porque tengo la ligera sospecha de que no nos va a tocar de los mismos galardones. ¿Sabe qué dice Apocalipsis? Yo vengo en breve y mi galardón viene conmigo. Y a cada uno, diga conmigo cada uno, se le pagará conforme su obra. Por eso es que estas palabras no se pueden predicar los domingos, porque entonces la gente se decepciona y dice, pues mejor me voy al mundo. Pero usted tiene un llamamiento al liderazgo. Usted no es un común y corriente dentro del pueblo del Señor. Usted es una persona que le han dado la oportunidad de adquirir lo más excelente, pero para vivir de la forma más excelente. Diga conmigo, soy líder. Pero lo testificas con tu forma de vivir. ¿O solo lo dices con tu boca? Mueva su Biblia conmigo a Juan capítulo 3, versos del 1 al 9.
Levante su mano derecha conmigo en lo que encuentra el texto y diga: pastor, me comprometo a que la palabra que voy a recibir no la voy a tomar con ligereza, en el nombre de Jesús. Capítulo 3, Evangelio según Juan. Ese es un pasaje tetraconocido, el episodio de Nicodemo con Jesús. Mire lo que dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Voy a empezar por el final. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto quiere decir que ya no tiene voluntad propia, que el Espíritu lo lleva donde él quiere. Así como Dios siempre sopla el viento a donde él quiere. ¿Sabe qué dice Salmos? Que los vientos son mensajeros de Dios. Aló. Pero ¿sabe qué dice Pablo acerca de los ministros? Que somos viento. Y si los vientos son mensajeros de Dios, usted y yo como vientos tenemos que entender que en nuestra condición de mensajeros de Dios no podemos ser nosotros quien determine el flujo de nuestras vidas, sino que Dios determina el flujo de nuestras vidas. Todo cristiano dice que Dios está determinando el flujo de su vida, pero a la hora de revisar sus hechos nos damos cuenta que la mayoría de los cristianos determinan y quieren hasta determinar el flujo en que Dios va a llevar sus vidas. Usted y yo tenemos que entender la necesidad de nacer de nuevo. Le tengo una noticia que cuando la aprendí no fue muy agradable para mí, pero es la verdad que hay que predicar y seguir predicando. No todo cristiano ha nacido de nuevo. No todo creyente ha nacido de nuevo. No todo el que se acercó a Jesús ha nacido de nuevo. Hay gente incluso que ha recibido bautismo del Espíritu Santo y no ha nacido de nuevo. Un nacido de nuevo es alguien que vive en la nueva criatura. Y el que es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Un no nacido de nuevo es alguien que tiene llamamiento a nueva criatura, pero todavía vive en las cosas viejas. Cristiano de cosas viejas, líder de cosas viejas, servidor de comportamiento antiguo. Jesús hizo una promesa que es para la regeneración, pero antes de pensar en regeneración, gracias, antes de pensar en regeneración tenemos que pensar en todo el proceso de una regeneración. Diga conmigo: generar, degenerar, regenerar. Para que haya una regeneración, primero usted y yo tenemos que entender que hubo un generar y hubo un degenerar. Porque para poder regenerar, lo que se generó se regenera porque se degeneró. Mire cómo comienza el proceso. Dios genera. Y dice que Dios formó del barro al hombre y sopló en sus fosas nasales aliento de vida. La palabra que utiliza el texto original es neshama. Y la palabra neshama significa inspiración espiritual, soplo del Espíritu. Dios generó vida semejante a la suya en un muñeco de barro. Ahora viene la serpiente antigua y toma los sentidos del muñeco de barro y degenera lo que Dios generó. Ahora viene Jesucristo
y a través de su sangre y del envío y la comisión de su Santo Espíritu quiere regenerar lo que Dios generó para regresarlo al estado en como Dios lo generó. Cuando Dios generó a Adán, si usted lee Génesis capítulo 2, usted va a escuchar, a leer y se va a dar cuenta que dice, y fue Adán un ser viviente. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 3 y capítulo 4, después se da cuenta que Adán cae de la perfección de ser semejante a Dios y se convierte en un alma viviente. Pero entonces viene el postrer Adán y viene como un espíritu vivificante que lo que quiere es volver a generar seres vivientes. Por eso Efesios capítulo 5 habla de ser hijos de luz, imitadores de Dios. Le voy a explicar ahora el arroz con mango en el que me metí. Dios generó seres vivientes, seres de luz. Cuando Dios sopló, lo que sopló fue luz. Porque todo, absolutamente todo, surgió de la luz. La luz, mire qué perfecto es esto. Cuando usted descompone la luz, se descompone en 3 colores: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando usted combina la luz, se combina en 7 colores, número de perfección. Y de ahí toda la multitud de la amalgama de colores. Todo comenzó porque el Padre dijo, sea la luz. Y cuando dijo sea la luz, tuvo él, oiga, sin tener necesidad, tuvo él el deseo voluntario de entrar en comunión con lo que estaba creando. Entonces dijo, hagamos al hombre, porque cuando él hizo la luz, él mismo se descompuso en la luz y se volvió Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de la luz que él era, generó luz en Adán. Pero lamentablemente las tinieblas generaron tinieblas en Adán. Y de ahí usted y yo comenzamos a heredar un comportamiento animal. El hombre sin Dios, dice la Biblia, que es un animal. La palabra animal viene del griego animas. La palabra ánimas es la misma que se utiliza para la palabra alma. Todo cristiano que vive basando su vida diaria en las emociones de su alma tiene un comportamiento animal. Ahora Dios le está diciendo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es lo que está diciendo? Es necesario que te regeneres. Y para regenerarse hay que salir de las tinieblas y regresar a la luz. Pero eso es un proceso. Diga conmigo, proceso. Le voy a decir una de las frases favoritas que el Señor me ha permitido acuñar en mi corazón. El mejor aliado de Dios es el tiempo. A base de tiempo, Dios primero, escuche, forma, como lo hizo con Adán. Pero después forja, como lo hizo con Jesús. A Adán lo formó de barro, a Jesús lo forjó de fuego. Por eso él tiene ojos de fuego y rostro de sol. Usted y yo tenemos que entender una verdad poderosa. Hasta que no retornemos a la condición de hijos de luz, imitadores de Dios, usted y yo vamos a estar tropezando. Vamos a estar tropezando en nuestras emociones, en nuestros apetitos, en nuestros deseos, los cuales están viciados, dice la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque son el resultado de una degeneración. Sus gustos son el resultado de una degeneración. Sus apetitos son el resultado de una degeneración. Todo deseo que nace del corazón del hombre, la Biblia dice, de continuo el corazón del hombre busca hacer el mal. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero te enseña que perverso y engañoso sobre todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas. ¿Sabía que eso incluye al diablo? Si dice todas las cosas, es todas las cosas. Y dentro de todas las cosas, la palabra cosas viene de crear, de algo que fue creado. Dentro de todas las cosas hay un querubín creado llamado Luzbel. Eso quiere decir, amado hermano, querido del alma, se lo digo con mucho amor. Mire, se lo voy a decir hasta con voz tierna para que no le duela. Su corazoncito chulo y lindo es más malo que el diablo.
todo apetito y deseo de su corazón y del mío está degenerado por la condición almática en la que caímos por causa del pecado. Ahora Dios comienza un proceso de regeneración. Y el que sopló primero aliento de vida en el primer Adán, ahora sopla del postrer Adán el mismo aliento a través de su espíritu y lo mete en usted. Y el plan es que ese espíritu comience a regenerar todas las cosas. Pero ¿cómo es el proceso? Él se lo dice aquí a Nicodemo. Lo primero que le quiero decir es que la palabra está viniendo, lo que nos enseña es que está viniendo un hombre con entendimiento escritural a hablar con Jesús. No era cualquiera, hermano, disculpen, no era cualquiera. No era la gente que se le acercaba en la calle cuando él andaba por los caminos de Jerusalén. No eran los que iban a las afueras de los templos. No, está diciendo la escritura que un maestro de la ley llamado Nicodemo se acerca a Jesús. Pero dice, y se acerca de noche. Eso nos enseña y nos revela algo poderoso, que podemos ser gente entendida en la palabra que todavía camina de noche. Y que su forma de acercarse a Jesús es una forma llena de oscuridad. Porque muchos de nosotros nos acercamos a Jesús y lo que andamos buscando es que Él complazca los apetitos de nuestra alma. Y Jesús no vino para complacer los deseos de la parte animal del hombre. Jesús vino para sacar al hombre de su condición animal y regresarlo a su estado original de un ser de luz. Regeneración, regeneración, regeneración. Diga conmigo, me tengo que regenerar, me tengo que regenerar, me tengo que regenerar. El error que cometemos nosotros los líderes cristianos es que pensamos que porque ya sabemos un poquito más de Biblia, que porque ya tenemos un grupo que lideramos. Y peor si somos líderes de líderes. ¿Y sabe qué pasa con la mayoría de los líderes cristianos en la historia del evangelio? Que llegan al liderazgo y se acomodan. Y el hecho de que llegó al liderazgo le hace olvidar que necesita regenerarse y continuar cada día. Cada día, cada día. No se trata de ser discípulo del Señor, sino de ser un discípulo con dignidad. Escuche, el que no se niega a sí mismo cada día, toma su propia cruz y viene en pos de mí. Y aquí viene lo pesado, no es digno de ser llamado mi discípulo. O sea, que hay gente que es llamada discípula y hay gente que tiene dignidad de ser llamado discípulo. La pregunta obligatoria es, ¿cuántos discípulos hay aquí y cuántos discípulos dignos? ¿Cuántos discípulos con dignidad de discípulo? ¿Qué es lo que me da la dignidad de discípulo? Cuando yo me niego a mí mismo, tomo mi propia cruz y voy en pos de Él. Y entro en esa práctica de vida, me comienzo a regenerar y comienzo verdaderamente a manifestar el nuevo nacimiento en mi vida. De tal manera que Él me llama digno. Hablaba con Goz allá atrás y le decía, la mayoría de las promesas de Dios, del Señor no son para todos los cristianos. Cuando usted lee las promesas hay unas condiciones y son para ese tipo de gente que Él condicionó. El que cumple con las condiciones arrebata las promesas. Hay una serie de etapas que el Señor en su infinita misericordia nos regaló del nuevo nacimiento y que pudimos entender por la palabra. La etapa número 1 yo le he llamado la etapa profética y de revelación. ¿Qué quiere decir esta etapa? Es una etapa donde sobre la vida de uno el Señor deposita un llamamiento. Juan capítulo 1, primeros versos, dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad es un término que significa derecho legítimo para poderlo alcanzar. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que porque yo lo recibí y creí en su nombre, no automáticamente me convertí en un hijo de Dios, sino que automáticamente tomé la potestad, el derecho legítimo para convertirme en un hijo de Dios. Después el mismo Juan en una de sus cartas dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para hacernos llamar hijos de Dios. O sea que solo somos llamados hijos de Dios. Y después viene el apóstol y escribe, toda la creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Una cosa es ser un hijo llamado, otra cosa es ser un hijo manifestado.
y del llamamiento a la manifestación hay un camino, hay un trecho, hay un proceso, hay una distancia. Y el que empezó la buena obra en ti está esperando para completarla. El Señor se paró en el alfa de tu vida y te dio vida. El Señor se paró en el alfa de tu vida. El alfa de tu vida fue el día que lo recibiste y creíste en tu nombre. Pero ahora el Señor te está esperando en el omega de tu vida. Y el omega de tu vida es cuando Él te está llamando a que seas vencedor. ¿Quién es un vencedor? El que deja de ser un simple discípulo para convertirse en un hijo. Entonces hay una etapa profética y de revelación, que es cuando viene el Espíritu Santo y me revela que hay un llamamiento sobre mí. Y ese llamamiento me da una condición profética. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús Emanuel. E inmediatamente ponen sobre él un sello profético. Sobre ti y sobre mí hay un sello profético. Dicho sea de paso, en las 7 promesas de los vencedores, una de las promesas dice: al vencedor le daré una piedrecita blanca con su nombre. ¿Sabe cuál es esa? La identidad que Dios conoce de ti, que ni siquiera tú y yo sabemos nosotros mismos cuál es. Pero que el Señor por su Espíritu nos va a ir progresivamente revelando, porque la Biblia dice que la revelación es progresiva. Entonces yo no puedo ser el mismo cristiano de hace 15 años cuando hay una revelación progresiva. Yo no puedo llegar y de repente ir a un éxodo, y en el éxodo se me derrama encima el Espíritu Santo, y entonces me llevan a una clase, y cuando llego a la clase tengo entendimiento, y después estoy en más clase y tengo más entendimiento, y después estoy líder, y ahora soy líder de líder, y ya llegué. No funciona así. Escuche. La estatura más grande en el reino de los cielos es la de hijo de Dios. Se abren los cielos sobre el Jordán, desciende el Espíritu Santo, se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. ¿Y sabe lo que dice la Escritura después? Haya pues en vosotros aquel mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no lo tomó como cosa a que aferrarse, sino que se humilló y descendió a la condición de un siervo. O sea que cuando el Señor nos llamó al servicio y nos puso en esta posición en la que estamos hoy, de líderes que sirven, no nos levantó, nos degradó. Y al degradarnos nos puso una responsabilidad: enseñar a otros a juntamente con nosotros volver a ascender a la condición de hijos de Dios. Y para eso se necesita nuevo nacimiento, no solo unción. Mire, hermano, le voy a decir algo feo, pero verdad. El diablo tiene más unción que muchos. ¿Quiere que se lo demuestre? La Biblia dice que Luzbel, el querubín protector, era el que guardaba la puerta de oriente, donde estaban todos los secretos de Dios, cosa que ojo no oyó, que oído no oyó, que no han subido al corazón de hombre. A nosotros nos las están por revelar y él ya las conoce porque las guardaba. Por eso es que hace muy bien su trabajo de estorbarnos nuestro crecimiento. Aló. Ahora, ¿qué vamos a hacer usted y yo? Tenemos que tomar el llamamiento que han puesto sobre nosotros y comenzar a caminar en la revelación que manifiesta ese llamamiento. ¿Quién se acercó al Señor de noche? Nicodemo. ¿Sabe lo que significa la palabra Nicodemo? Mire, es que mire, hermano, yo no sé si a usted le gustan las novelas, pero a mí me gusta la Biblia. La Biblia es la cosa más interesante que hay, hermano. Es como cuando uno ve una película de esa que lo ponen a uno en la punta de la silla y le ponen to be continued. Así es estudiar la Biblia. Siempre hay algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y si usted se acomoda, se pierde lo mejor. ¿Sabe lo que significa la palabra Nicodemo? Oiga, el vencedor. Entonces viene él en una posición completamente teológica. Y me lo imagino, con el permiso de los líderes de la casa, que llegó Nicodemo y le dijo: Jesús, sé que eres maestro por las señales que haces. De cierto te digo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y no que eres un maestro de Biblia y estás muerto? Escuche, la palabra Nicodemo significa el vencedor del pueblo.
Así literalmente significa el vencedor del pueblo. Pero en Nicodemo solo era un llamamiento profético. En Israel la costumbre era que le ponían el nombre según la identidad. Profetizaban con el nombre. Se llamará Jesús, Salvador, Emanuel, Dios con nosotros. Tu nombre ya no será Abraham, padre enaltecido. Será Abraham, padre de multitudes. Y ahora le dicen padre de la fe. Imagínense qué multitud. ¿Se da cuenta? Todo nombre era profético. ¿Sabe lo que significa el nombre Josué? Guía Salvador. ¿Y quién cruzó al pueblo a la tierra prometida? ¿Sabe lo que significa? Que él desde niño lo prepararon aún en su nombre para que fuera el guía que guiara a la salvación al pueblo de Israel. Ahora cuando a Nicodemo lo bautizan para que sea vencedor en medio del pueblo, pero él decide ser simplemente un maestro de la Biblia. Y se puede ser un gran maestro de la Biblia y no tener comunión con Jesús. Como Nicodemo. ¿Por qué Nicodemo se acercó de noche? Hay dos aplicaciones en esto. Número uno, porque todavía estaba cegado. Todavía, a pesar de que conocía toda la letra, el espíritu que vivifica no se le había manifestado de esa palabra. Y segundo, porque él tenía una posición social. Si a él lo veían el resto de los escribas y de los fariseos andando con Jesús y honrándolo en su magisterio, lo destituyen y pierde la posición. En aquella época los escribas, los fariseos y los reyes, los gobernantes, caminaban en Israel, habían unos caminos que eran elevados. El resto del pueblo caminaba abajo y ellos por el camino elevado. Por eso era que siempre los fariseos le hablaban desde arriba a Jesús. Y él se acercó de noche porque él no quería perder esa posición. Y muchos de nosotros no hacemos lo que hizo David, que se humilló hasta lo vil en nuestros entornos fuera de la iglesia, por no perder la posición social que hemos alcanzado fuera de ella. Soy líder y líder de líderes, pero en el trabajo de vez en cuando me echo mi doble sentido para no perder la posición que ya tengo ahí. Pero en el trabajo de vez en cuando ya usted sabe, me sale mi cachito porque ahí no hay cristianos. Si usted es líder, que se le note. Pero para que se le note, tiene que pasar el proceso del nuevo nacimiento. El primero es el llamamiento. No se quede solo en el llamamiento. ¿A cuántos aquí los llamó el Señor? Pues no se quede ahí, porque eso no es todo. Después del proceso de llamamiento viene la parte de la revelación del llamamiento, que es cuando ya yo comienzo a tener una insatisfacción. Si usted no ha atravesado por un proceso de insatisfacción, usted todavía no ha despertado. Porque llega un momento en el que yo conozco al Señor y comienzo a percibir su presencia, y todo rico, y todo bonito, y todo chévere. Y mire, hay gente que piensa que porque hay presencia, provisión y poder, ya llegó. Le tengo una noticia. Israel durante 40 años tenía presencia, provisión y poder, y la mayoría se murió postrado en el desierto. O sea que no habían llegado. Y cuando van a cruzar, le habla Dios a Josué y le dice: circuncídalos de nuevo. Y sabe lo que dice la escritura en Jeremías, dice en Nehemías, dice la escritura que ahora circuncidaré vuestros corazones y el prepucio de su corazón. ¿Sabe con qué? Con la espada del Espíritu. Usted y yo, esta parte del llamamiento, ahora tenemos que buscarle la revelación en la escritura para que la escritura nos circuncide el corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Pero cuando el Señor con su espada le quita el prepucio al corazón, se va la perversidad y el engaño y comienza a ver lo que llaman corazón puro. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. No se conforme solo con adquirir una posición dentro del reino de los cielos. Ahora haga que la posición se comience a manifestar en revelación, para que usted deje de ser simplemente un servidor y se manifieste como un hijo. Pero para ser hijo tiene que nacer del agua, que es la palabra, y del Espíritu, que forja con fuego. Juan el Bautista dijo lo siguiente: yo os bautizo con agua. Eso es lo que hacemos los predicadores. Cada vez que yo me paro aquí, lo bautizo con agua. No por la saliva que sale, sino por el agua de la palabra que echamos sobre usted. Cada vez que un ministro viene aquí, un Juan el Bautista, que no es que es solamente la voz que anuncia a uno que es más grande. Es la voz en medio del desierto, eso es todo. Lo bautiza con agua.
Pero después va a venir uno que lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Y sabe cuál es la parte del fuego? El fuego de la prueba. Por eso la Biblia dice que nos presentemos, oiga, como obreros no avergonzados, que han sido no solo probados, sino también aprobados. Diga conmigo, hay que seguir caminando. La segunda etapa, yo la he llamado la etapa de justicia. Es donde ya el justo vive por la fe. Ahora, esa fe no es para complacencia, sino para justicia. El apóstol Pablo dice una frase que si usted y yo la entendemos y la aplicamos en nuestro diario vivir, nos va a servir para crecer como hijos e hijas de Dios. Dice lo siguiente: mas lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cualquiera pudiera decir, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo tengo fe que Él me va a dar esto, que Él me va a dar aquello, que Él me va a dar aquí, que Él me va a dar aquí, que este negocio que me metí. Y usamos la fe de la manera más barata. Pablo no está diciendo eso. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es cuando esa fe le daba la capacidad de decir lo siguiente: oiga, miserable de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de bajeza? Porque aquí he hallado una ley de pecado en mis miembros. El apóstol Pablo está diciendo, oiga, en el final de su carrera ministerial, miserable de mí, porque hallo en mí una ley de pecado en mis miembros. ¿Sabe qué habla de eso? Eso habla de un hombre que tenía revelación de justicia. Un hombre que sabía que la fe del Hijo de Dios le alcanzaba para vivir en justicia a pesar de la ley de pecado en sus miembros. Porque la ley tenía, oiga, una condenación, pero la justicia de aquel que nos justificó, pues por la fe, lo sacó de esa ley y lo trajo a la pureza, a pesar de que la ley seguía en sus miembros. Entonces Pablo entendió esto. ¿Cuántos creen aquí en un Dios que da muchas oportunidades? Yo lo creo de todo corazón. Pero aprendí de Pablo algo más excelente que eso: el Dios de la primera oportunidad. Porque aunque Él me da mucho, si yo me disfruto la primera, esa es más dulce. Porque Él dice, Él es poderoso para guardarme sin caída y presentarme sin mancha. Pero para eso yo me tengo que esconder dentro de Él. No solo llamarlo a Él a mis situaciones, sino meterme con mis situaciones dentro de Él. Eso es distinto. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo yo en la fe de Él. No la fe que yo tengo acerca de Él. No la fe que yo tengo de que Él me va a resolver a mí. No la fe que yo tengo de que en Él quiero alcanzar tal cosa. Esto no es pacientemente yo espero en Dios que las cosas salgan bien. No, David decía, pacientemente esperé yo a Jehová. O sea que es Dios siempre gobernando, Dios siempre dirigiendo, Dios siempre revelando, Dios circuncidando, Dios cortando, Dios penetrando con la palabra, partiendo y dividiendo el alma del espíritu. ¿Sabe qué quiere decir eso? El animal del espiritual. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, y cuando penetra, hiere y duele. La parte más gloriosa del amor de Dios es la que le causa dolor a uno. ¿Aló? No me cree, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Él es Jehová Jireh? ¿Qué significa Jehová Jireh? ¿Qué significa Jehová Jireh? El proveedor. Y usted sabe que Jehová Jireh no es un nombre de Él, es un nombre de un altar. ¿Y de dónde surgió ese altar? Y ese altar es una dimensión a la que se puede alcanzar. ¿De dónde surgió ese altar? Lea la Biblia. Dice que después que Jehová le pidió su único hijo a Abraham, Isaac, y lo llevó y levantó el puñal para matarlo, ¿usted cree que le dolía? La parte que más duele del amor de Dios es la que más lo bendice a uno. Porque cuando Él con dolor levantó el puñal para matar el hijo que Él esperó 100 años para poder tener, cuando lo iba a matar, de repente un ángel lo detuvo. Y dice que al final del monte, oiga, un cordero con una zarza enredado entre los cuernos de la cabeza, fue sustituido su hijo por ese cordero. Igual que el cordero que fue elevado en una cruz con una corona de espinas. Y mientras a Él le dolieron los 3 días de camino para subir al monte Moria, ese dolor que le causó su amor por Dios lo glorificó al punto que dice la Biblia que a Abraham le fue tomada la fe por justicia.
Cuando usted piense en la fe, no piense en la fe solo para obtener cosas. ¿Cómo no? La fe sirve para obtenerlo todo. Todo lo puedo obtener en la fe, porque nada es imposible para Dios. Pero la fe tiene una parte más excelente, que es la cual, a través de la cual Dios obtiene todo de mí. Es la fe que produce justicia. La fe que me hace justo. La fe a través de la cual yo encuentro la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que no es la casa nueva que yo quiero, hermano. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es lo que Dios espera de mí que todavía no se ve, y Él llama las cosas que no son como que fuesen, y a ti y a mí nos llamó hijo, pero esperando que trabajemos para manifestarnos como tal. Diga conmigo, tengo que nacer de nuevo. Voy a reformular la frase. Diga conmigo, tengo que preocuparme por revisar mi nuevo nacimiento. Porque estoy seguro que muchos aquí han nacido de nuevo. Pero también estoy seguro que algunos tienen que revisar. Etapa número 3, para que no se me escapen. Es la etapa de renuncia y circuncisión. ¿Cuál es el problema con la renuncia? Que renunciar a lo que te lastimaba, eso es fácil. Yo no tuve mucho problema a renunciar al alcohol, pero si yo estaba loco por dejar el alcohol. Porque el problema de cuando uno llega a alcohólico es que ya el alcohol lo golpea tanto que uno cada vez que bebe no quiere beber. Yo no tuve problema en dejar el alcohol. Si me estaba matando, yo sabía que me estaba matando. Yo quería dejar el alcohol, pero no podía. Y cuando vino el Señor y puso su gloria sobre mí y me extirpó el alcohol, fácil yo lo solté. ¡Ay, llévatelo, llévatelo! Por fin. Pero cuando 4 años después el Señor vino donde mí y me dijo, vení para acá, Pochito, vení. ¿Te acuerdas que hace 4 años te quité el alcohol, el cigarrillo, las mujeres, la pachanga? Todo eso era falso porque te tenía harto. Ahora vengo por otra cosita que te gusta mucho, vengo por tu orgullo. Se complicó el asunto, hermano. Y se complicó bien complicado. Me sacó de la República Dominicana de ser brazo derecho de Juan Luis Guerra en su canal de televisión para llevarme a la ciudad de Mazatenango en Guatemala a ser el mensajero del pastor. Diga conmigo, proceso. Eso es renuncia y circuncisión. Las partes que más aprecias de tu vida, pero que no tienen que estar ahí, Él te va a pedir renuncia. Y si no renuncias a ellas, no creces, porque te amarran. Por eso es que es necesario desarrollar dominio propio. Y el dominio propio no viene por imposición de manos. Viene por ir muriendo. Ir naciendo de nuevo. Y eso viene a base de muchas renuncias. Muchas renuncias. Muchas renuncias. Y cada vez que renuncias a algo que tú crees que ya lo lograste, el Señor te sorprende con otra nueva petición. Ahora renuncia a esto. Y ahora renuncia a esto, y ahora renuncia a esto, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto. Y al final termina diciendo el Señor, pero ya no tengo nada. Y Él te dice, eso yo quería, que ya no tuvieras nada de lo que adquiriste tú, para que obtengas todo lo que yo tengo para ti. Por eso dice, dejando atrás la vana manera de vivir que heredasteis de vuestros padres. Le voy a dar una noticia. Lo primero que usted tiene que renunciar viviendo aquí es a la nacionalidad que trajo. Porque usted de colombiano no le sirve a Cristo. Usted de paraguayo no le sirve a Cristo. Usted de dominicano no le sirve. De puertorriqueño, de cubano, de español, de brasileño, de italiano. Aunque usted sea alemán, de alemán no le sirve a Cristo. Porque para servirle a Cristo de la manera correcta y alcanzar la estatura donde hay verdadera autoridad, tiene que ser conciudadano de los santos juntamente con Él. Etapa número, ¿qué? 4. Es la etapa de capacitación y fructificación. Es la etapa donde viene el don del Espíritu Santo, pero si te quedas ahí, tienes problemas. ¿Cuántos saben que una persona que impone sus manos sobre los enfermos y sanan es alguien que tiene un don y autoridad de Dios? Obviamente si lo hacen en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos saben eso?
¿Cuántos saben que una persona que le habla a los demonios y se le sujetan es porque tiene unción y autoridad de Dios? ¿Cuántos saben eso? Pero un grupo de gente se le acercó y le dijo: Señor, Señor, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y se sanaron. Le hablamos a los demonios y se nos sujetaron. Él lo dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Qué pasó ahí? Porque Él primero derrama su espíritu sobre ti para que te dé un don que se llama fe. Don. Y el don de la fe genera dones de fe. Y ahí vienen todos los 9 dones del Espíritu Santo. Pero después ese don de la fe, Él lo perfecciona y quiere que se convierta en el fruto de la fe. Que el fruto de la fe es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, que es el amor. Busca la unción que pudre los yugos. Porque la unción que fluye de ti para bendecir a otras, a veces no te bendice a ti. Conozco gente que ora por enfermos, se sanan y está enferma. ¿Aló? Conozco gente que tiene diferentes dones y unciones del Espíritu Santo, que lo usa el Espíritu Santo para eso, pero en su propia vida no funciona. Lo que Dios quiere es que la unción se convierta a través de la fructificación en una unción que pudre mis yugos de esclavitud. ¿A qué tiene que renunciar? ¿Qué va a hacer? Hay un llamamiento profético. Usted es un Nicodemo llamado a ser vencedor, y 7 veces le prometen, por causa de la victoria, unos resultados. Al vencedor, al vencedor, al vencedor, al vencedor, al vencedor, al vencedor, al vencedor. 7 veces en Apocalipsis. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar solo en el llamamiento? ¿O va a morir para nacer? Creo de todo corazón, porque ayer mientras predicaba en el segundo servicio fue que el Señor me marcó: yo no iba a enseñar sobre esto. Esto es una palabra, me atrevo a hacerlo por la confianza que tengo ya en esta casa, porque esto es una palabra demasiado pastoral. Esta es palabra para que la dé el pastor de la casa. Es un atrevimiento dar una palabra como esta. Pero ayer mientras predicaba el segundo servicio, el Espíritu Santo me habló y me dijo: nuevo nacimiento. Esta iglesia es una iglesia especial. Le voy a explicar por qué. Yo le decía a Diego cuando veníamos en camino: yo he ido a muchas iglesias grandes, pero muchas, hermano, muchas. Créame, no me emociono por una iglesia grande. He ido a muchas y poquísimas, y entre esas poquísimas, esta tiene tanto deseo de ser agradable a Dios. La mayoría de los que obtienen de parte de Dios, después se quieren quedar solo con el sistema que lo mantiene en su estado, aunque Dios tome por otro camino. He ido a iglesias grandes, hermanos, que voy con el corazón lastimado de ver tanta dureza de corazón, y que voy con la determinación de, si me invitan de nuevo, ojalá y no me encuentren para no tener que decirle que no. Pero Gerson es testigo de que cada vez que él me llama, que siempre me llama a quemarropa, cada vez que él me llama, yo muevo cielo y tierra por venir aquí. ¿Sabe por qué? Escuche. Porque hace años que ese semáforo rojo está encendido y usted sigue ahí. No es chiste, hermano, le estoy hablando en serio. Pero usted sigue ahí sin importarle. Quiere que le diga una cosa: en muchas iglesias grandes e influyentes, la gente está mirando el reloj y cuando le llegó la hora se paran y se van a mitad del mensaje. Porque no le importa la palabra, solo el ambiente social de decir: yo soy un segador. Pero ustedes tienen hambre, y esa hambre fue porque Dios puso tanto el querer como el hacer, y porque Dios le puso un líder que por el Señor hace lo que sea. Esta iglesia es especial. Yo honro la vida del pastor Rudy, gracias, porque sé que él también es un tigre arrebatado por el evangelio, y que por el evangelio lo que sea, que no le importa que le digan: mira tu salud, que dele, yo tengo que predicar el evangelio. Esta es una iglesia especial porque hay hambre y sed de justicia, y en iglesias especiales Dios está queriendo trabajar gentes especiales.
¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar solo con el llamamiento? ¿Se va a conformar solo con ser un líder? ¿O va a trabajar para manifestarse como un hijo? Porque te voy a decir una gran verdad. Yo tengo líderes en mi congregación que amo como si fueran mis propios hijos. Pero cuando tenga que decidir entre Daniela, mi hija, y ellos, ¿con quién tú crees que me quedo? Dios tiene siervos a los que llamó a ser hijos. Pero cuando suene la trompeta y Él tenga que repartir galardones entre los siervos y los hijos, ¿a quién tú crees que le va a dar lo mejor? Yo vengo pronto y mi galardón viene conmigo, y a cada uno le pagaré conforme a su obra. Pausa. No es por obra para que nadie se gloríe. O sea que no está hablando de la obra que yo puedo hacer en Él, sino de la obra que Él puede hacer en mí. Levante sus manos al cielo. Mateo capítulo 19. Hoy vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento y vamos a tratar de ver cómo abarcamos lo más que podamos sobre el proceso que implica este nuevo nacimiento y cuáles son las etapas que usted y yo vamos a tener que ir atravesando para que se manifieste el nuevo nacimiento en su totalidad o en su manifestación más poderosa conforme a lo que enseña la Escritura. Usted y yo tenemos que entender, hermano, que la necesidad de velar por nuestro nuevo nacimiento es vital para la garantía de que la vida y vida en abundancia que el Señor nos prometió verdaderamente se dé en nuestro diario vivir. Mire, el Señor no vino por cristianos. ¿Aló? El Señor vino por una novia. Él dijo, edificaré mi iglesia. Él no dijo, crearé la religión cristiana. Él no dijo, crearé el movimiento cristiano. Él no dijo, generaré el cristianismo. Él dijo, voy a edificar mi iglesia. Y todo lo que hay desde Génesis hasta Apocalipsis que nos enseña la palabra de Dios es con el propósito. Más te vale que salgas vencedor. Porque hay una promesa para los 12 apóstoles gloriosa. Usted sabe lo que usted llegar al reino de los cielos y que lo espere un trono y que usted se siente en ese trono y que desde ese trono usted sea alguien que rige con autoridad en medio del reino eterno del Señor. Eso es grande. Y va a venir en el tiempo de la regeneración. Diga conmigo, regeneración. Pero hay otra promesa para el tiempo de la regeneración, y es que al vencedor le van a dar el cumplimiento de la promesa de sentarse con Él en su trono. Ahora, ¿sabe cuál es el trono de Él? Él dice, se sentarán conmigo en mi trono. Pero dice, así como yo estoy sentado en el trono de mi Padre con Él. ¡Oh, oh, oh! El vencedor tiene la promesa de que en la regeneración se sentará con Jesús, sobre Jesús, que está sobre el Padre, en el trono del Padre. Yo no sé usted, hermano, pero a mí eso me envenena la sangre. ¿Sabe qué pasa con un veneno? Cuando cualquier animal venenoso lo muerde a usted y se le mete al torrente sanguíneo, en cosa de 5 minutos está muerto. Y si no le ponen antídoto, se muere porque se muere. Pues a mí este tipo de promesas me envenenan la sangre porque me matan la carne y me avivan el espíritu. Muertecito me voy a una buena vida en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? No me interesa que me inyecten ningún antídoto. Pero entonces usted y yo tenemos que ver que aquí la promesa es para un tiempo que es el tiempo de la regeneración. Y la promesa se circunscribe solo para vencedores. Diga conmigo, hay muchas promesas. Diga conmigo, hay buenas promesas. Hay excelentes promesas. Y están las mejores promesas. Y las mejores promesas son para las mejores personas, para los vencedores.
Pues hoy lo que vamos a hablar es del llamamiento que la mayoría de los cristianos no alcanzan. Porque hay una promesa para la regeneración que es solo para vencedores. Ahora, 7 veces, diga conmigo 7 veces. El número 7 es número de perfección. 7 veces en Apocalipsis el Señor dice al que venciere y le da una promesa. O sea que esas promesas del final no son para todos, solamente son para los victoriosos, pero no victoriosos porque, bueno, ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No, porque se esforzaron en alcanzar una victoria. Está prometiendo 12 tronos y esos 12 tronos son para que esos 12 hombres se sienten en esos tronos y juzguen y tengan autoridad en los cielos. Yo quiero que usted mueva su Biblia conmigo a Apocalipsis capítulo 3, por favor. Y en Apocalipsis capítulo 3 usted y yo veremos cómo hay una promesa superior a la que le dio a los apóstoles del principio. Aló, diga conmigo, la promesa de los apóstoles es grande, pero la de Apocalipsis es superior. En la promesa que leímos en el texto anterior, usted y yo vemos cómo él le habla a sus 12 discípulos y les dice: ustedes se van a sentar en 12 tronos y van a regir. Pero ahora en esta promesa, mire de qué está hablando él. Capítulo 3, Apocalipsis, verso 21. Al que venciere, ¿a quién? ¿A quién? ¿Y eso incluye a solo 12 o eso incluye a todo el que venza? Oh, diga conmigo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Oh, esta es una promesa superior a la de los apóstoles. ¿Aló? Dígale que está a la par suya. Que de entre las naciones, por causa del discipulado, diga conmigo, discipulado. Diga de nuevo, discipulado. Sepárelo así bien separaditos en sílabas y diga, discipulado. Y dígale que está a la par suya, discipulado, ¿oíste? Por causa del discipulado, él va a provocar que de entre las naciones haya un cernido de vidas que suban a la condición de la novia del Cordero. Él vino a edificar una iglesia con el propósito de casarse con ella. Y mire la promesa que él da en este texto de Mateo capítulo 19 y en el verso 28. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y Jesús les dijo. ¿Quién dijo? Jesús les dijo, y esto es una promesa: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ok. Cuando usted y yo leemos este texto, usted y yo inmediatamente pensamos, bueno, pues él le está hablando a los 12 discípulos porque